Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy tengo el auténtico placer de contar con la colaboración de Nazaret Olivera, que es matrona y consultora internacional de lactancia, y ella se define como que el ser matrona es su manera de estar en el mundo. Gracias por venir, Naza. Muchas gracias por invitarme, Isa, de verdad es un verdadero placer estar aquí. Y un poco para aterrizar un poco a tierra y que la gente conozca un poco tu sensibilidad, como he dicho al principio, tú dices que ser matrona es tu manera de estar en este mundo. ¿Qué significa esa frase y cómo tú luego lo traduces en la conexión que tienes con todas las madres que se ponen contigo en tus manos? Pues mira, es una frase que empecé a decir al principio cuando terminé la residencia de matrona, porque es verdad que como que ser matrona no se limita a, pues voy a hacer mi guardia, asisto al parto y me voy a mi casa, ¿no? Sino que sales de la guardia y te vas pensando en el parto que has acompañado, en la mujer que has acompañado, en el bebé que ha nacido, en ese momento que pones al bebé encima de la madre. Entonces es como que te acompaña todo el rato, pero luego también como tu visión del mundo, o sea, ya no desconectas, ¿no? La forma de mirar el mundo está como impregnada de la profesión. Desde, pues, las niñas pequeñas, qué información están recibiendo, ¿no? Ahora todo esto que tenemos en redes sociales, que si el skincare con niñas de 8 años, ¿no? Pues como matrona estás pensando ya en esa niña que va a ser mujer, en qué información le está llegando, pero también en la salud femenina, que sabes que, bueno, que falta perspectiva de género, pues es que mejor que tú todo el tema de las hormonas femeninas, el ciclo menstrual, nos falta como mucha perspectiva, ¿no? O más allá del embarazo y el parto, que es verdad que las matronas estamos, yo soy especialmente, o sea, me gusta especialmente el proceso de parto y el acompañamiento al embarazo, pero luego menopausia, perimenopausia, también falta como mucha visión hacia la mujer. Entonces, como que al ser matrona ya lo ves todo teñido de esa profesión, ¿no? No lo puedes separar en tu vida diaria. Por eso siempre lo defino así. Y mi forma de acompañar, pues siempre pienso en cómo me gustaría que me hubieran tratado a mí, a lo mejor, en mis embarazos y mis Con- partos, o cómo te gustaría que hubieran tratado a tu madre en sus partos, y alguna vez les habéis preguntado por su experiencia de parto, o a tus hermanas, o a tus amigas, ¿no? Entonces es un poco, yo creo que el ser profesional sanitario no impide que seamos cercanos, ¿no? Y que realmente muchas veces, por ejemplo, en el contexto del parto, que acabas de conocer a esa mujer porque entra por la puerta, no quita que en poco tiempo, en cuestión de unos minutos o un ratito, como que te has ganado su confianza y parece que os conocéis de hace mucho tiempo, ¿no? Y ya cuando se suben a la planta después del parto con su bebé, realmente sientes como que ha habido una conexión, que ha habido ahí algo, ¿no? Y aunque te acabas de conocer, por esa cercanía que podemos tener entre los profesionales y, en este caso, las mujeres. Entonces, bueno, pues mi forma de acompañar es esa, ¿no? Con cercanía y siempre con mucho respeto a lo que necesita cada mujer. Yo siempre digo que cuando toques un alma humana, sé un alma humana. Y parece que los sanitarios nos olvidamos de esa parte de que además de ciencia somos almas humanas. Entonces me parece que tú transmites eso, mucha humanidad y creo que es súper bonito. Así que gracias por hacerlo también. Y justamente por esa humanidad y yo creo que esa sensibilidad que tienes, a mí me gustaría, yo no soy madre, pero ostras, si algún día la vida me permite, me gustaría saber de antemano y de manera realista qué cambios físicos y emocionales puedo esperar, y entiendo que cada mujer es un mundo, pero qué cambios físicos y emocionales puedo esperar durante esos 9 meses de embarazo. Pues los cambios físicos que a priori pues parecen más evidentes, ¿no? Evidentemente, al crecer un bebé que se está gestando dentro del útero, ese útero tiene que crecer, tiene que expandirse y con esa expansión, pues el abdomen va a crecer, la musculatura tiene que estirarse, tiene que hacer sitio, los órganos intestinales se van a desplazar y todo eso va a traer pues una serie de, a veces, de síntomas. No es que vayan a ser molestias, no todas las mujeres tienen especialmente molestias en el embarazo, pero sí que va a haber un cambio en el punto de gravedad, de la forma en la que caminamos. O sea, a nivel físico, la adaptación a ese bebé que está creciendo dentro de nuestro cuerpo, pues va a ser bastante notable. Pero luego hay cosas que a lo mejor no percibimos que son fundamentales. Por ejemplo, la expansión del volumen sanguíneo, claro. Para abastecer tu propio cuerpo, ¿no? Que el corazón pueda bombear sangre, nutrirte, oxigenarte y también abastecer una placenta y a un bebé que está en crecimiento, pues esa expansión de volumen tiene que aumentar bastante. Em, Luego a nivel físico también es verdad que muchas mujeres a veces integran ese cambio de forma maravillosa, les encanta ver cómo crece la barriguita, ¿no? Y se sienten preciosas y guapísimas, pero para otras mujeres también es una pérdida de su propia identidad y a veces no lo llevan tan bien. Y esto nos enlaza pues, con los cambios emocionales, ¿no? del embarazo. A veces parece como que damos por hecho que todas las mujeres van a estar felices, emocionadísimas y que todo es ilusión,
pero de repente se encuentran con una ambivalencia que a lo mejor no se esperaban. O sea, por un lado están contentas, sobre todo si es buscados embarazo, ¿no? Porque están embarazadas, lo estaban buscando, pero de repente sienten pues una ambivalencia de, pues no sé si estoy tan feliz como yo pensaba que iba a estar, no solo por esos cambios físicos que a veces no se llevan bien, sino también aparecen sentimientos que antes no habías tenido, porque ahora te tienes que empezar a preocupar por otra persona Eso es fuerte. y es muy fuerte. En el momento que ya está creciendo dentro de ti ese bebé, como que te identificas, ¿no? Y me estaré cuidando lo suficiente. Y esto que he hecho, aparece la culpa. Es que eso es verdad, tiene un montón de culpa. Sí, pero ¿por qué? O sea, no sabemos de dónde viene, pero de repente te quedas embarazada y ya la culpa te acompaña para siempre. Si he hecho esto, si no he hecho lo otro, si me estoy cuidando, si estoy haciendo ejercicio, si como, si no como, ¿no? Esa sensación de culpa a veces es muy pesada y también hay que saber, pues bueno, ponerla en su sitio, en su lugar y no darle tampoco demasiado peso. Pero sobre todo eso, que sepamos que la ambivalencia es muy normal y que va a haber mujeres que sí que están felices y encantadas desde el principio, pero otras pues van a pasar por varios procesos. El primer trimestre a veces es muy molesto, las náuseas, los vómitos y algo que tú te pensabas que iba a ser maravilloso, estás deseando que pase el primer trimestre, no te puedes ni mover de la cama, ¿no? Es como una sensación horrorosa y muchas mujeres te dicen, es que me siento mal porque no estoy feliz y bueno, no pasa nada, es que en este momento no te encuentras bien, pero eso irá pasando, irá mejorando, generalmente el segundo trimestre es mucho mejor y sí que se acaba encontrando ese punto de ilusión y de emoción cuando se empieza a mover el bebé. Pero bueno, sobre todo que sepamos que cada mujer es un mundo y que no tenemos por qué sentir todas las mismas emociones, ni tenemos por qué estar felices. Pues habrá momentos que esté feliz y momentos que diga, ¿quién me manda a meterme en esto? ¿Sabes? Y que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. O sea, que es que realmente, pensándolo bien, igual es una comparación un poco absurda, pero es que en el día a día tampoco una persona no embarazada va a estar siempre happy. Quiero decir, hay días y más cuando fluctúan las hormonas tan grave como, o sea, al final en el embarazo son fluctuaciones muy marcadas en muy poco tiempo muchas veces. Entonces, como que tienes razón que a veces se romantiza mucho y está muy bien romantizarlo, pero ostras, que es igual de válido que yo un día te diga, Naza, ¿por qué me metí en este percal? Es que estoy fatal, estoy cansadísima, no hago nada, me siento súper mal. O sea, creo que también como ver la cara B también puede ayudar a, porque al final lo que no pones en palabras parece que no existe. Entonces, el hecho de que tú lo pongas en palabras como que me da la sensación de que valida de, ostras, yo soy matrona y te digo que esto es normal, no te preocupes, o sea, no hay nada malo en ti, ¿sabes? Entonces, que está muy bien que se hable solo de lo bueno, pero también creo que lo menos bueno es bueno normalizarlo también. Sí, sí, es que muchas mujeres eso, a lo mejor tenían una imagen del embarazo de estoy aquí tocándome la barriguita y es me duele la espalda, tengo náuseas, hay mujeres que no se les pasan las náuseas en todo el embarazo, ¿no? Las hiperemesis gravídicas y realmente lo están pasando fatal. Entonces, ¿quién dice que en el embarazo tenemos que estar siempre felices, ¿no? O aparte de lo que, o sea, la subida hormonal que hay en el embarazo es que nunca jamás en nuestra vida esos niveles de estrógenos, de progesterona, esos cambios, ¿no? También de humor, pues es que es normal, o sea, tenemos una sobrecarga hormonal que es brutal. Pero sobre todo que como que socialmente está bien decir, oye, que en el embarazo no significa que estemos todo el día felices, que habrá momentos que esté bien, momentos que esté mal, mujeres que no han disfrutado nada del embarazo, otras que dicen es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero que tenemos que empezar a ser conscientes de dejar de compararnos y que todas las realidades son realidades, ¿no? Y son igual de válidas y está bien, no pasa nada. Y nada, tú como matrona, cuando acompañas a diversas mujeres, esa mujer que te llega llorando siente culpa porque no es lo que ya había romantizado, ¿cómo las matronas le acompañáis para quitarle un poco de peso de carga? ¿Cómo lo harías tú? O sea, Sí. Yo sobre todo, a mí cuando hablamos de culpa, ¿no? Y de esto, pues podrían hablar muchísimo las psicólogas perinatales, ¿no? Que trabajan mucho con mujeres y con madres, es que en realidad el concepto de culpa, ¿de dónde viene? O sea, es un constructo social. En la naturaleza, si miras a otros mamíferos, no se sienten culpables. De hecho, a veces vídeos, ¿no? Que ves por ahí de, yo qué sé, por ejemplo, una gata con sus gatitos que le están encima, mamando con las patitas y tal, y de repente llega un momento en que la gata entra en colapso y dice, se acabó, se levanta, les mete así un empujoncillo y se pira, ¿no? Como diciendo, ahora necesito mi ratito para mí. Esa gata no se siente culpable, pero nosotras sí. O sea, es un constructo social. Entonces es como que la culpa hay que relativizarla. ¿Quién dice que esto está bien o que esto está mal para que tú te sientas culpable? ¿No? Eso por un lado. Y por otro, esto, o sea, que la realidad de la vida de cada persona, de sus circunstancias, de su entorno familiar, del entorno laboral, ¿no? Que muchas mujeres también están embarazadas y no se les da la baja y realmente no se encuentran bien, ¿no? A nivel o emocional o físico. Entonces son muchas cosas, hay mucha carga ahí, o sea, como que hay que validar, que no pasa nada, no te encuentras bien, no eres la única,
También a veces juntar mujeres y que entre ellas hablen creo que ayuda mucho porque te das cuenta de que no eres tú, de que hay muchas más mujeres como tú y habrá otras que no, que digan, pues para mí es maravilloso, pero que todo hay que darle su lugar, ¿no? Y que una esté bien y que la otra esté mal, no es mejor una cosa que otra, es que cada una somos seres individuales. Así que eso, como validar todo, ¿no? Porque somos muchas personas muy diferentes, igual que luego hay 1000 tipos de procesos de parto diferentes, pues en esto de la vivencia del embarazo también. Y justamente eso de validar todo, quiero hacer doble clic porque tú en tu libro dices, la clave de un embarazo sano es una placenta sana y para tener una placenta sana hay que alimentar bien a la madre. Mi pregunta es, ¿realmente hay que comer siempre por dos o no? Y por otra parte, ¿hay algún nutriente que sí que haya que tener especial cuidado, sobre todo en los trimestres más avanzados, el segundo, el tercer trimestre, porque sí que es verdad que el bebé ya crece de tamaño y por tanto habría que asegurar en este tema un poco, pon un poco de luz, porque yo creo que a las mujeres, una vez que se quedan embarazadas, te preocupas de que tengan no sé qué vacuna, el análisis, no sé qué, pero algo tan básico como la nutrición igual, al Mm, final llegan a casa y dicen, ¿qué tengo que comer por dos? ¿Puedo comer esto, no esto? Entonces, sí. ¿qué aspectos básicos tú consideras que ves en tu día a día que faltan que la gente integre? Pues, efectivamente, ¿no? Una mujer embarazada no tiene que comer por 2 porque no tiene que comer por 2 adultos, o sea, no hay un metabolismo ahí para 2 adultos. Pero por supuesto que el embarazo va a aumentar los requerimientos nutricionales de prácticamente todo, porque sí que está gestando a un bebé, ese bebé va a nutrirse, a crecer, a desarrollarse gracias a todos los nutrientes que le va a aportar la madre, todas las hormonas que tiene que producir la madre y la placenta, pero es que la placenta, ¿de dónde saca los sustratos? Pues de la madre, ¿no? Entonces, yo siempre digo, no es comer por dos, pero sí que tienes que aumentar la densidad nutricional de la mayoría de nutrientes, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que comentas de las proteínas. A partir del segundo trimestre, que es realmente cuando va a empezar a crecer el bebé, pues por supuesto que van a aumentar esos requerimientos, ¿no? Las proteínas son nuestros ladrillos. El cuerpo de la madre ese útero está en crecimiento, los tejidos de la madre tienen que estirar, ¿no? y dar espacio al bebé. Pero a nivel de volumen sanguíneo, o sea, para que ese volumen sanguíneo se expanda adecuadamente y llegue un riego suficiente a la placenta, sin que el cuerpo de la madre se estrese, necesitamos que aumente el volumen. Pues la albúmina es una proteína esencial para expandir el volumen de sangre. Entonces, si la madre no ingiere una cantidad suficiente de proteínas, su cuerpo se va a estresar. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de preeclampsia, hablamos de varios tipos de preeclampsia, la precoz y la tardía, ¿no? Y la tardía suele estar más relacionada no tanto con el desarrollo de la placenta, que sería esa precoz, sino con un estrés metabólico en el cuerpo de la madre. No puede con todo. ¿Cómo va a mantener su propio metabolismo, sus requerimientos energéticos y nutricionales y todo lo que le pide la placenta para producir hormonas y todo lo que necesita el bebé, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos a veces hincapié en esto, oye, prioriza en alimentos de alto valor biológico, ¿no? De proteínas y sobre todo en tercer trimestre, que es cuando más va a tirar el bebé de la madre. Entonces, yo sí creo que es importante que expliquemos a las mujeres la importancia de la densidad nutricional, ¿no? Como además del bebé está ocupando espacio, los intestinos del estómago están ahí un poquito comprimidos, que si el reflujo, que si no digerimos bien, cuanto más densa es la nutrición, es decir, si yo escojo alimentos que tienen muchos nutrientes en poca cantidad, pues me va a ir mejor que si escojo alimentos que tienen una densidad nutricional muy baja y encima tengo que comer grandes cantidades para cubrir las necesidades. Y yo creo que es más importante a veces decir a las mujeres, mira, prioriza todos estos alimentos, ¿no? Que son infinitos, a empezar en El prohibiciones. negativo. Sí, en el azúcar, los hidratos, el pan, ¿no? Como poniendo prohibiciones y simplemente es prioriza todo esto y tú vas montando tus propios ¿no? platos para que no te falten nutrientes. Y nada, ¿qué manera práctica, yo sé que es complicado, pero qué 3 o 4 consejos podrías dar para una madre que te dice, ostras, tiene toda razón? ¿Cómo sé si estoy priorizando proteínas o cómo puedo priorizar proteínas? Es decir, ¿cómo incorporo mi proteína al desayuno, a mediodía, a media mañana? Porque al final la gente colapsamos, no sé ni ya ni lo que es una proteína, porque te metes a internet y ya no. Entonces, ¿qué 3 o 4 consejos podrías dar para que una madre se quede más o menos tranquila, sabiendo que lo ideal sería que también una nutricionista la acompañara? Sí, Pero por supuesto. imagínate que ya sabemos cómo funciona el mundo, 3 o 4 consejos que tú darías y que nos quedáramos tranquilas de, ostras, son consejos que pueden sumar a la madre.
Pues yo creo que es muy fácil, por ejemplo, estructurar los alimentos con el método Plato este, ¿no? Que es muy conocido, pero es que es muy visual. Y el método Plato es pues que la mitad del plato sean verduras, ¿no? Y hidratos de carbono con fibra. Un cuarto de ese plato deben ser proteínas para que no falte nunca esa porción. Y el otro cuarto se divide entre grasas saludables y, por supuesto, tus hidratos de carbono bien escogidos, ¿no? Porque no es lo mismo pues una patata que a lo mejor un refinado. Mm. Entonces, con el método Plato es como que nunca te va a faltar ninguno de los grupos de alimentos. Luego es muy importante meter proteína en el desayuno, que yo creo que esto es algo que quizás culturalmente en España y en otras sociedades somos muy de desayunar, o por lo menos hasta ahora. Yo sé que están cambiando mucho la conciencia, la divulgación, ¿no? Desde la nutrición, pero en España se ha desayunado siempre un colacao con galletas Sí, y una tostada es- con mermelada. eso es verdad. Entonces eso es una sobrecarga de azúcar tremenda y realmente es que ahí no hay proteínas, ¿no? Entonces es muy importante que metamos proteínas. Normalizar desayunar huevos, por ejemplo, es una forma muy versátil y muy fácil de introducir proteínas. Luego hay mujeres que les cuesta mucho porque tienen asco hacia ciertos alimentos y también pueden perfectamente tomar proteína en polvo, Mm. ¿no? Que es una forma también como muy sencilla, con una ración, ya sabes que te llevas tus 25 gramos, 20 gramos de proteína, por ejemplo, en el desayuno. O por la tarde, noche, y dices, "Uy, pues hoy no me ha entrado mucho la proteína o el pescado me está dando más asco", pues es otra forma de meter proteínas ahí, que es muy, muy interesante para cubrir requerimientos. Me encanta, o sea, porque son pequeños tips, acordémonos sobre todo de la proteína en el desayuno que nos falta y luego si a lo largo del día pues dudamos, no es que solo me ha entrado una patata, un poquito de arroz integral, Mm, pues oye, también está y para eso existe la proteína en polvo, para sí. cubrir esa parte que personas mayores, personas embarazadas o en general gente que tiene una vida muy ajetreada, no le apetece, pues oye, para eso están, gracias, son de los pocos avances buenos de la industria alimentaria. Sí. Y luego otra pregunta, yo sé que esto es un melón, pero ¿hay que pesar a todas las embarazadas y cuánto peso es el ideal? Porque yo, mira, amigas mías embarazadas todas se comparan. Yo he engordado, como encima esa parte de grasa, Mm. yo he engordado 9 kilos. Ah, pues yo 15. Tía, ¿cómo has hecho solo 9? O sea, es una comparación que encima es como ya un poco innecesaria, pero es súper común. Entonces, hay que pesar a todas las embarazadas y hay un peso ideal que ganar. No, porque cada mujer es un mundo de dónde parte, ¿no? De qué estado metabólico, por así decirlo, de qué salud metabólica parte, qué entorno tiene, qué necesidades tiene, si está trabajando, si no está trabajando, el estrés que tiene o el estrés que no tiene. Después, cada cuerpo de cada mujer va a retener más o menos también en función de lo que su cuerpo considera que necesita la mujer retener. Entonces, tenemos que dejar de compararnos. Por ejemplo, el índice de masa corporal que se ha utilizado siempre, ya sabemos en salud que es una medición que por sí misma está obsoleta, porque ¿dónde está lo que pesa la masa muscular o los órganos, ¿no? Y el agua, por ejemplo? Entonces, el índice de masa corporal, que muchas veces es el punto de partida para decirle a las mujeres, tú solo puedes engordar 5 kilos, tú tienes margen hasta los 12 o los 15, realmente sin valorar esa composición no tiene ningún sentido. Entonces, hay mujeres que evidentemente si parten de un menor peso, pues van a coger más peso y de hecho es ideal que cojan más peso. Y, por supuesto, mujeres, o sea, tampoco vamos a decir que no importa, ¿no? Si ya hay un sobrepeso, una obesidad, pues claro que queremos que se cuiden un poco más, porque evidentemente que hay riesgos asociados. Pero en lugar de centrarnos en el peso y en el número y en estar regañando y pesando siempre por una cifra, que por una báscula, que no te dice nada de la salud metabólica de esa mujer, en lugar de perder el tiempo regañándola por el peso, vamos a sentarnos cómo te encuentras, cómo te estás alimentando, qué podrías hacer para mejorar, qué necesitas. Tienes mucho estrés en el trabajo, pues vamos a ver si se te puede dar la baja, porque lo que has dicho tú antes, en esta sociedad en la que vivimos, si queremos que una mujer embarazada se cuide, pues es que a lo mejor necesita tiempo. Y cocinar hoy en día, pues es que es un lujo. Si te vas de casa a las 7 de la mañana y vuelves a las 6 de la tarde y estás agotada. O sea, muchas veces el problema de no cocinar es que no puedes con la vida. Entonces, a lo mejor dándole una baja a una mujer, pues va a decir, venga, ahora tengo tiempo, voy a la compra, planifico mis comidas, me voy a cocinar de otra manera. Entonces, no es necesario pesarlas. Es verdad que siempre como que se tiene un punto de referencia de partida del peso por ver un poco cómo van, pero si la mujer no se quiere pesar, nos olvidamos de pesar cada vez. Yo tengo amigas ginecólogas que no pesan, matronas en la consulta que tampoco pesan. Se le pregunta a la mujer, ¿prefieres pesarte o prefieres no pesarte? Porque ¿qué más nos da los kilos que coja? Vamos a hablar con ella, a ver cómo está y vamos a hacer hincapié a nivel nutricional, como decíamos antes, en lo que es importante, ¿no? O sea, hacer foco en prioriza esto y ya sabemos que esto no es bueno, si todo el mundo lo sabe. Luego ya cada uno en su contexto, en su historia vital, pues a veces, pues bueno, pues toma sus propias decisiones, pero yo creo que haciendo mucho foco en lo bueno y olvidándonos un poco de lo malo, que no pasa nada porque te comas un helado, ¿no? O te desayunes esa tostada que te apetece o lo que sea,
pero yo creo que podemos cambiar la mirada y dejar de perder tanta energía en el peso y en regañar, que no tiene ningún sentido, y ayudar a encontrar pues una mejor salud dentro del contexto de cada mujer, porque también tenemos que entender que tenemos en la población contextos muy, muy diferentes, mujeres de bajos recursos que apenas tienen y la cesta de la compra está imposible, comprar carne, comprar pescado, pues a veces hay que tirar de huevos, ¿no? De otro tipo de proteínas porque realmente es complicado. Y luego hay mujeres con nivel cultural alto que ya se lo saben todo, vamos, que están haciendo una nutrición maravillosa. Entonces, yo creo que no es necesario pesar y que es más importante preguntar cómo están, cómo las podemos ayudar y sobre todo poner el foco en lo que les va a aportar salud y menos en el regaño o dar por hecho. Que a veces también damos por hecho que una mujer que parte de un sobrepeso se alimenta fatal. Y eso a mí me parece muy atrevido, ¿no? Y incluso frases que se les verbalizan, que se les dicen. Y las mujeres salen llorando de las consultas, por no hablar del maravilloso mundo de los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Que no sabemos la mujer que tienes delante y, por desgracia, hay una estadística bastante alta de TCAs y tú las estás pesando, las estás regañando y estás desencadenando algo que se nos va de las manos. No hay necesidad. Es básicamente podríamos decir que uno, no hay un peso ideal, es decir, no te agobies si tú has aumentado 7 kilos de peso o 11 porque lo que ponen los libros son 9. O sea que es un poco, vamos a dejar de querer meter siempre a todas las mujeres en un mismo estándar predeterminado que no se basa en la ciencia ni sobre todo no se basa en el bienestar de la mujer y del niño, porque, o sea, no se correlaciona que tú engordes 9 kilos con que tu hijo vaya a estar muchísimo mejor. Probablemente si tú estás a gusto y tienes menos cortisol, tu bebé se desarrolle muchísimo mejor. Sí, Entonces, a mí me gusta porque yo personalmente siempre he pensado que tenían que ser 9 kilos, no pueden ser ni menos ni más. Y si no, ya eras una madre irresponsable, porque siempre de toda la vida, incluso en la carrera de medicina, era la placenta pesa eso, el volumen pesa esto. De media una mujer tiene que engordar sí o sí 9 kilos. Y era como, ostras, si engorda 7, menuda inconsciente, y si engorda 15, menuda comilona se está pegando entre donuts y donuts. sí. Es que Sí, es es así, ¿eh? así. Y es que lo de los 9 kilos viene de 9 meses, pues 1 kilo al mes. O sea, es que no hay ninguna evidencia científica detrás de eso. Hay ahora unas tablas que son un poquito más permisivas, que, por ejemplo, hablan de mujeres que empiezan con muy bajo peso, pues que coger entre 16 y 18 kilos sería lo recomendable para esas mujeres y está bien. Y las mujeres con sobrepeso, pues si se les pone más en 7, 9 kilos, o sea, es lógico. Pero si tú te cuidas, pues tu cuerpo va a saber cómo equilibrar también un poquito esto. Pero, por ejemplo, la mujer embarazada va a retener grasa porque la necesita de reservas para la lactancia. También tenemos que entender que el ser humano se ha desarrollado en un contexto más de cazador-recolector, Es verdad. ¿no? Entonces, en ese contexto, pues el cuerpo humano decía, a ver, la mujer embarazada, no sabemos cuándo vamos a cazar, cuándo vamos a comer, si vamos a recolectar, o sea, comían cuando podían y cuando no tenían, pues tenían que tirar de reservas. Entonces, una mujer embarazada almacena grasa para luego en la lactancia tener reservas por si acaso no Sí. encuentran qué comer en ese entorno. Claro, ahora tenemos supermercados, neveras, ya no nos situamos en ese lugar, ¿no? Pero que tenemos que entender que el cuerpo de la mujer va a tender a almacenar precisamente para luego poder tirar ahí de esas reservas. Entonces, por eso no podemos decir que 9 son los exactos, ¿no? Sino que, bueno, pues cada mujer. ¿Qué es importante? Pues intentar eso, ver que se está alimentando bien, suficiente y que tiene conciencia de que hay alimentos pues, que no nos convienen a nadie. Pero ya está. O sea, no, al final es no reducir algo tan complejo como la salud de una persona a un número, ¿no? Parece, Sí. parece un poco, sí, o sea, pero es que a veces la realidad supera la ficción en cuanto a simpleza. O Sí, sea, sí, totalmente. Y luego mira otra cosa que nos pasa a veces en mujeres que están diagnosticadas de diabetes gestacional y no consiguen controlar sus valores de glucosa, claro, porque a lo mejor las recomendaciones nutricionales o del manejo del estrés no son correctas, hacen dietas tan restrictivas que sus bebés acaban siendo que son pequeños para edad gestacional, claro, porque esa mujer está desnutrida, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estamos haciendo daño a veces restringiendo la nutrición en las mujeres? O sea, es que las mujeres tienen que comer, sí, sí, estamos ¿sabes? restringidas siempre toda la vida. O sea, Toda la iba a vida. decir, es que llevamos toda la vida siempre, no, no, una mujer, ¿te vas a comer todo eso? Exacto, o sea, como que pensamos que tenemos que comer poco, en público como un pajarito, ¿no? O sea, siempre tenemos como esa cosa en la cabeza y es, las mujeres tienen que comer, tienen que alimentarse, tienen que conseguir suficiente energía y nutrientes y en el embarazo más. Por eso si tú haces foco en, a ver, los alimentos ultraprocesados, Pero en todo el mundo. claro, en todo el mundo son un invento de la industria y están efectivamente causando muchísimas enfermedades crónicas, ¿no? Diabetes, hipertensión, o sea, si eso lo sabemos, no estamos diciendo, come lo que quieras. Los ultraprocesados ya sabemos que son muy malos, pero a partir de ahí, o sea, con alimentos de verdad que se nutran, o sea, que coman, ¿no? Que perdamos el miedo a comer.
Me encanta, me encanta. Te estaría escuchando horas. Y un poco en este sentido también me gustaría que hablaras de, sabemos un poco que la riqueza nutricional lamentablemente va perdiendo en pro de que los alimentos ultraprocesados cada vez tienen esos menos nutrientes, tienen más cosas superficiales que nos hacen un poco adictos a esa comida, alto en azúcar, alto en sal, pero pierden esas vitaminas, esos minerales. Entonces, cada vez estamos probablemente más sobrealimentados, pero menos nutridos. En este contexto, yo sé que tú eres muy específica con el tema del ácido fólico. Además, en tu web tienes un artículo maravilloso que le recomiendo a todo el mundo leer sobre por qué es importante el ácido fólico y sobre todo indagas en no solo el ácido fólico, sino en una forma específica que es el 5-metil-tetrahidrofolato y explicas sobre todo maravillosamente las consecuencias de un inadecuado metabolismo en una mujer de ácido fólico y por qué en teoría, en un mundo ideal, todo el mundo debería suplementarse con 5-metil-tetrahidrofolato y además también hablas mucho de la colina, que es uno de los nutrientes más infravalorados en general. De hecho, hay un estudio que mujeres en edad fértil, más del 50% no tomamos la cantidad mínima de colina que necesitamos y es fundamental a nivel hepático, a nivel cognitivo, a nivel de todo el cuerpo, porque todas las células van rodeadas con una membrana de lípidos que tiene colina. Entonces, ¿qué nos puedes decir del ácido fólico y de la colina en el embarazo, incluso en la lactancia? Pues el ácido fólico, tal y como lo conocemos, es un producto sintético creado en laboratorio, ¿no? Y se creó para fortificar alimentos y efectivamente, pues en los años 70 o así, se vio que, 70-80, que fortificando alimentos con ácido fólico empezó a disminuir la incidencia de espina bífida, o sea, porque todo el mundo sabe que se recomienda el ácido fólico para un correcto cierre del tubo neural cuando el bebé está en desarrollo. Pero esto sucede hacia el día 28, desde que nos hemos quedado No embarazadas. sabes que estás. Claro, ni siquiera te has hecho el test. Por eso es muy importante que las mujeres sepan que realmente, si va a ser un embarazo planificado, hay que empezar a tomar el folato activo por lo menos 3 meses antes para elevar bien esos valores. Entonces, el ácido fólico, al ser sintético, para que nuestro cuerpo lo pueda utilizar, lo tiene que metabolizar, ¿no? Y eso requiere degradarlo en muchos pasos. Y tenemos que tener una serie de enzimas para poder hacerlo. Pero resulta que hay una mutación en un gen en esa enzima y sabemos que entre el 40 y el 60% de la población a nivel mundial tienen una alteración en el gen. Eso quiere decir que entre el 40 y el 60% de las mujeres que toman ácido fólico sintético realmente no le están dando el uso que deben darle porque no lo pueden descomponer y utilizar en su organismo. Entonces, todos los beneficios que debería tener no lo están obteniendo y sabemos que la forma correcta de darlo sería pues, el ácido fólico en su forma activa, ¿no? El folato activo, que directamente el cuerpo ya lo puede utilizar. Es verdad que durante mucho tiempo se utilizaba el ácido fólico, pero yo es que siempre digo, es que la ciencia avanza, no nos podemos quedar ahí atrás. Claro, porque es que ahora mismo hay una polémica a nivel social, ¿no? Con laboratorios que están como muy enfadados por esto del folato activo, porque dicen que la evidencia científica se hizo con ácido fólico, pero también hay ya muchísimos estudios que dicen que es como mínimo igual de eficaz para el tema del tubo neural, pero es que hay estudios preciosos de mujeres con infertilidad, abortos de repetición, a las que simplemente la intervención fue: te quitamos el ácido fólico sintético y te damos un folato activo y se quedaron embarazadas. Porque claro, es que el no poder utilizarlo bien y los valores adecuados de folato activo se relacionan con los niveles de homocisteína. Una homocisteína elevada sabemos que se relaciona con abortos de repetición, preeclampsia, diabetes gestacional, desprendimiento de placenta. Entonces es muy importante tomarlo en su forma activa, simplemente para asegurar que lo vamos a poder utilizar. El ácido fólico además no solo está relacionado con el cierre del tubo neural, que es por lo que más se conoce, sino que también está, por ejemplo, muy relacionado con el desarrollo de la placenta en el primer trimestre. Fundamental. Claro, entonces para que esos vasos sanguíneos se desarrollen bien, la placenta se implante bien y disminuir el riesgo de preeclampsia, entre otras cosas, o de que el bebé luego no crezca adecuadamente, pues tenemos que tener unos valores adecuados de folato. Y si la mitad de la población no lo puede sintetizar, pues es que es fácil, suplementos con folato activo. Y en cuanto a la colina, que como bien dices es un nutriente muy infravalorado, pues la colina es igual de importante que el ácido fólico y casi nadie lo sabe para el correcto cierre del tubo neural. Entonces, hemos puesto como mucho hincapié en ese ácido fólico y es verdad que mejoraron las cifras de espina bífida, se cerraban mejor los tubos neurales, pero si no damos igualmente hincapié, por ejemplo, en la colina y en que ese ácido fólico sea activo, pues realmente como que no llegó a las expectativas que se tenían de la disminución de espina bífida. Y luego la colina también está, aparte relacionada con el desarrollo del tubo neural, también con disminuir incidencias de preeclampsia, correcto neurodesarrollo del bebé. Fundamental. Sí,
Y es verdad que es un nutriente que no lo ves destacado en la mayoría de polivitamínicos de embarazo, ni se menciona, y la mayoría no lo tienen. Y es un nutriente pues igual de A mí importante. me encanta, ¿eh? Yo que sí Sí. tengo que decir que yo, justamente estábamos hablando fuera de cámaras, yo en mi parte de línea de suplementos fue como lo más fundamental, porque mi padre desde pequeña, mi padre es catedrático de bioquímica, y siempre, pero siempre decía, de hecho tengo un podcast con él hablando de la colina, o sea, mi padre ama la colina, y siempre me ha dicho como, en el embarazo y sobre ácido fólico es bueno, pero la colina es importantísima, la colina es como que tengo como súper intrínseco la colina, y me llama un montón la atención porque yo cuando hablo con amigas mías que están embarazadas o que quieren, le digo, tía, acuérdate, o sea, esto es el mensaje que digo, tía, acuérdate que además de ácido, el famoso, este que damos muchas veces a consulta que tiene ácido fólico y yodo, Sí, digo, tía, es fundamental el tema de la colina y sí. más ahora con estas tendencias que, hoy no tomes esto porque tal, entonces la mayor parte de alimentos que se suelen recomendar un poco como más sanos a nivel cardiovascular, por no entrar en ese melón, Sí. precisamente son muy faltos por decirte que no tiene absolutamente nada de colina y es un nutriente fundamental. Entonces, creo que me encanta que alguien como tú, que para mí es como un referente en todo el tema sanitario y sobre todo de matrona, que digas, ostras, Isabel, no solo es importante el ácido fólico en forma activa, sino, ojo, cuidado con el tema de la colina. Sí. Entonces, además de que, obviamente, hay que tener un extra y eso hay que darle con los suplementos, ¿qué 2, 3 alimentos nos podrías decir tú, Naza, que tú recomiendas incorporar, si no lo hacían ya, en la alimentación para asegurar un aporte de colina? Pues, de la colina que, como bien dices, estábamos hablando fuera de cámara, lo de tu padre me parece, vamos, o sea, transgresor, porque estamos en el año 2026 todavía diciendo: "Oye, por favor, la colina, métela en los suplementos", que, por ejemplo, los tuyos lo tienen y es que es maravilloso, porque realmente no es un nutriente al que se le está dando importancia. Lo que has dicho antes es que algunos de los alimentos más ricos en colina son los huevos, que siempre estamos con la polémica, cuántos huevos sí, cuántos huevos no, pero es uno de los alimentos más ricos en colina, y el hígado también. Claro, el hígado en el embarazo, por todo lo que pasó con la hipersuplementación de vitamina A hace Es décadas, verdad. que era teratogénico, pero suplementado, pues ahora hay pánico a la ingesta de vitamina A, pero la vitamina A también es importante, ¿no? Súper importante esto. Claro, y es que nos hemos ido al otro extremo, que hay incluso polivitamínicos que no llevan absolutamente nada de vitamina A y parece que es peligrosísima. Y, por ejemplo, hay más hernias diafragmáticas en recién nacidos por falta de vitamina A en las Súper madres. importante. Porque claro, es que nos vamos a los extremos, ¿no? Entonces, realmente, bueno, a la mujer que come carne, porque vegetarianas, pues por ejemplo, efectivamente no, pero que pueden tomar hígado una vez a la semana en una porción adecuada porque es uno de los alimentos más ricos en colina. Es que perdona que me repita en este punto porque me parece súper interesante porque a mí no paran de preguntarme, Isabel, me estoy comprando este omega 3 que tiene un 33% de lo mínimo de vitamina A, es teratogénico. Y yo siempre digo, la mínima cantidad es lo mínimo para que no tengas ningún problema de salud. Esto es muy diferente de que tú te tomes 50.000 veces más de lo que necesitas de vitamina A, pero lo mínimo que existe porque es necesario y tu cuerpo, tu sistema inmune sigue necesitando vitamina A para las mucosas, para que no te pongas enferma. Tú acabas de decir lo de la hernia diafragmática y me encanta que hayas dicho, Isabel, una cosa es que no hay que pasarnos, pero otra cosa es que no hay que pasar tampoco de frenada, ¿no? Huir de la vitamina A, Claro. que es un problema, no, es tomar lo que se necesita, ni más ni menos. Claro, es que todos los nutrientes tienen su justa medida. Entonces, eso, como que entramos en una era de que la vitamina A no se puede, vamos, ni Ni oler lo en el huelas. embarazo. Y es importante lo que has dicho tú para las mucosas, para la digestión, ¿no? Para como el funcionamiento del estómago y el intestino. O sea, en su justa medida, o sea, la vitamina A existe en los alimentos. Entonces, Yo siempre digo, si fuera tan mala, tu matrona o tu ginecólogo te prohibiría tomar zanahorias, te prohibiría tomar tomates, o sea, bueno, brócoli, quiero decir, un montón de cosas porque todo tiene vitamina A, sí, ¿sabes? Entonces, efectivamente. me parece como clave. Entonces, ácido fólico en forma activa, folato activo, 5-metiltetraidofolato. em, no es malo que no le haya dado ácido fólico ni le va a pasar nada a tu bebé, simplemente nace y yo estamos diciendo, ostras, si se puede, que ojalá camilla toda, incluso en el mundo de la seguridad social, la formulación, porque la ciencia avanza en la medida en la que se pueda incorporar el ácido fólico activo. Ojo, cuidado, doble clic a la colina y no demonicemos ninguna vitamina, incluyendo la vitamina A. Entonces, Sí. eso como para cerrar un poco y hablando un poco también de nutrición, me gustaría, porque sé que estás haciendo un máster y eres una crack y también he leído varias cosas tuyas, que nos hables de cómo ves tú la diabetes gestacional, porque cada vez parece que hay más incidencia de diabetes gestacional. ¿Es necesario o no hacer la famosa prueba
de tomarte ese jarabe, eres mala madre si no te lo quieres hacer, porque yo he escuchado de todo. Y yo, cuando estaba haciendo la residencia, sí que es cierto que era un tema muy polémico y en la parte que a mí me tocó era como, si no lo haces, me lo de inconsciente, pero Mm. ¿qué me estás contando? Tu hijo va a tener problemas de desarrollo. Entonces, yo en mi cabeza te reconozco y aquí hago un acto de disculpa pública. Sí que es cierto que hasta que no he salido y he escuchado otras voces, yo pensaba, en mi cabeza, lo siento, o sea, menuda trastornada que no se está haciendo un test que es clave para su salud. Hasta que te escuché a ti una vez hablarlo, dije, ostras, te he escuchado hablar más, he leído Sí. lo que tú, las referencias que tú pones muchas veces, y ostras, te puedo decir que he cambiado de opinión, ¿eh? Mm. O sea, al menos se quita ese prejuicio de menuda loca que no se quiere tomar 50 gramos de glucosa. O sea, porque es lo que pensaba yo en la Sí. consulta. Entonces, y probablemente en alguna mujer yo le habré insistido en que se lo haga desde el mero desconocimiento de no saber que existían otras cosas. Entonces, me gustaría yo seguir aprendiendo y que la gente que escuche sepa que hay otras alternativas. Pues, a ver, o sea, la realidad es que el embarazo sí que supone una resistencia a la insulina fisiológica, sobre todo a partir de la semana 24, 28, pero tenemos que entender de dónde viene esa resistencia a la insulina, ¿no? ¿Por qué el cuerpo de la mujer hace algo así? Y volvemos a lo mismo, porque en origen somos cazadores-recolectores. Si esa mujer no sabemos si va a comer todos los días o qué alimentos va a encontrar, el cuerpo lo que hace es eh, aumentar la resistencia a la insulina de manera que esa mujer en un contexto de cazadora-recolectora mantenga unos niveles de glucosa suficientes para el bebé. O sea, porque el bebé tiene que recibir estímulo. La insulina de la madre, o sea, la mujer come y su insulina no va a pasar la placenta. La insulina de la madre no va a pasar al bebé, pero la glucosa sí. Entonces, cuando el bebé recibe unos mínimos piquitos de glucosa, eso hace que su propio páncreas segregue insulina y eso favorece el crecimiento fetal. Entonces, esa resistencia a la insulina es fisiológica y está ahí por algo. El problema es, otra vez, el contexto social. Si en esa resistencia a la insulina tenemos población que se alimenta de ultraprocesados, que su dieta se basa en carbohidratos refinados, ¿no? Todo azúcares, pastas, bollería industrial, pues claro, esa resistencia a la insulina se convierte en una diabetes gestacional. O sea, con valores de glucosa elevados, que no hay forma de bajarlos, y ese bebé está recibiendo un exceso de glucosa. Entonces ese bebé va a engordar, que no es lo mismo que crecer. Toda esa glucosa la va a convertir en grasa y efectivamente vamos a tener un bebé que está creciendo demasiado. Entonces, sí que es interesante hacer un cribado de cómo está esa resistencia a la insulina en las mujeres, cómo están sus valores de glucosa durante el embarazo. Pero para mí es más un acto de autoconocimiento y decir, oye, yo sé que existe la resistencia a la insulina, vamos a ver en mi caso cómo están mis valores de glucosa. Y eso se puede hacer de varias maneras. El convencional es con la bebida de glucosa, que es, yo también entiendo que es lo más fácil, lo más sencillo, ¿no? En un sistema sanitario que ya está sobrecargado, que está un poco colapsado, pues lo rápido es, mira, te tomas esto, te haces una analítica, vemos los valores si tienes o no tienes y nos olvidamos. Pero realmente, sabiendo cómo varía la glucosa en una persona, pues si la noche anterior a hacerse la prueba no ha dormido, pues es que los Sullivan igual le da mal y solo es porque lleva toda la noche sin dormir y entonces viene con el cortisol por las nubes y encima tú le metes 50 gramos de glucosa, pues le va a dar mal ese valor. Entonces, hay muchos falsos positivos y negativos. Y si al final entendemos que la diabetes gestacional la cribamos para ver qué mujeres tienen valores de glucosa un poquito altos y es mejor hacer cambios nutricionales y de vida para normalizarlos un poquito, pero no es para ponerte una etiqueta, o sea, no es para que salgas de la consulta con etiqueta de diabética gestacional, entonces ya entramos en protocolo, todo riesgo, Sí. todo mal, tu bebé mal y tú todo mal. No, es, mira, te han dado valores altos, vamos a decir que tienes diabetes gestacional, ¿para qué? Para normalizar tus valores de glucosa y que tanto tú como tu bebé os beneficiéis de un mejor control de esa glucosa. O sea, esa es la finalidad de cribar, no poner una etiqueta. Entonces, la alternativa a bebernos esto, ¿no? Y hacer, además en España el cribado suele ser en 2 pasos, primero es el Sullivan y luego la curva de 100 Sí. gramos, que ya es brutal, pues podemos hacer unos valores con glucómetro en casa, ¿no? Unos perfiles de glucómetro para ver en tu día a día, con tu vida normal y con tu nutrición, cómo está tu glucosa. Y realmente es un perfil que tú puedes mirar y decir, esta mujer está estupenda o tenemos pequeños valores límite. Mira, este día, claro, es que cenaste una pizza solamente y nada más, no pasa nada. Bien, pero por eso te ha dado alto, ya está, ya sabes que cenar pizza no te sienta bien, ¿no? Que te ha dado un pico de glucosa más alto. O no estás durmiendo bien, por eso las ayunas te dan mal. O sea, realmente haciendo unos perfiles podemos llegar a la misma información de decir, tú estás bien, tú estás un poquito, vamos a hacer pequeños cambios nutricionales, porque volvemos a lo mismo. Queremos que tengas unos valores de glucosa lo más adecuados posibles para ti y para tu bebé. Entonces tenemos 2 vías de hacerlo. A mí es verdad que hay mujeres que no se quieren hacer ningún cribado. Oye, si tú le das la información y a pesar de todo ya deciden hacérselo, también hay que respetarlo, porque eso es la ley de autonomía del paciente. Tú le has dado información y ella toma esa decisión. Pero muchas mujeres lo que quieren es una alternativa.
Por no hablar de las mujeres que vomitan la glucosa una y otra vez, y es que hay mujeres Insistimos. que te dicen que llevan 6 curvas y es Sí. como, mira, por favor, o sea, basta ya, ¿no? Y me voy a casa y lo vomito y estoy todo el día tirada. Pues es que hay una alternativa que es hacer unos perfiles de glucómetro. Realmente, si sabemos un poquito de seguimiento de diabetes tipo 2, por ejemplo, y los valores que estamos dando, ¿no? Adecuados para la glucosa, pues con una mujer embarazada también tenemos unos valores. Sí, no existen. Y es un cuadernito que nosotros dábamos y es curioso porque fíjate que eso lo haces cuando le haces el cribado y te sale positivo, vienen a la consulta de endocrino y tú le das un cuaderno que Claro. mírate y claro, porque eso no lo puedes hacer antes de hacer el test y lo miras, sobre todo porque además generalmente esa resistencia a la insulina de las mujeres embarazadas característicamente, corrígeme si me equivoco, siempre suele ser muy por la mañana, Sí. porque la resistencia a la insulina tiene un fenómeno un poco del alba, entonces muchas veces solucionándole el desayuno, metiéndole proteínas y grasas, restringiéndole más los hidratos y haciéndole caminar después de desayunar, Sí. es todo el día es smooth. O sea, es perfecto. Entonces, es un poco también conocer lo que tú dices, porque muchas mujeres por la noche, mañana voy a hacerme el test, no sé qué, no duermen, entonces salen hasta arriba de cortisol, el cortisol todavía le va más la glucosa y a la pobre igual, Sí. simplemente si le dijeras, hazte una curva, estaría perfecta de glucómetro. Entonces, ostras, me gusta mucho que digas, Isa, eso existe, tiene mucha evidencia, pero a la misma vez existen alternativas. Claro, Y claro. sobre todo porque yo creo que es el derecho también de la mujer que se lo cuenta a su médico, decirle, oye, es que yo sé que puedes también hacerme medir y no estoy yo ni loca, ni la pesadita de turno, Claro. ni... Es más trabajo, porque es mucho más fácil mirar un resultado y decir sí, no, pero es que o sea, es un derecho tener esa alternativa. Además, tú has dicho la clave. Si das positivo en el cribado de diabetes, vas a la consulta de endocrino que te hace mirarte la glucosa en casa 2 semanas para ver si hay que poner insulina o Claro. no, para ver qué ajustes tienes que hacer. Pues podemos hacer eso saltándonos el paso de la glucosa. O sea, es que es la misma situación. Y no, es que cuando analizas las cosas te das cuenta y dices, tío, a veces estamos como mal pensados, ¿eh? Y luego hay mujeres que prefieren hacerse, dicen, yo paso estar pinchándome en casa mirándome, yo me bebo el brebaje y me quito la prueba de encima. O sea, que también está bien. Bueno, ahora hay sensores de Ahora sí, te glucosa. iba a decir que el sensor. Que se puede, o sea, cada vez hay más alternativas. Es verdad que a lo mejor hay mujeres que el sensor, si ellas son muy controladoras, te puede obsesionar también un poco, pero es una herramienta que está fenomenal y te aporta un conocimiento También está el brutal. sensor ciego. Sí, tú se lo pones y entonces tú te quedas los datos y no lo ve la mujer, que eso también Es ayuda para la verdad. gente que es un poco, ¿no? Porque hay gente que lo pasa mal, Muy mal. entonces prefiere como yo lo tengo, lo miras tú Sí. y yo me desentiendo. Entonces, al final es lo que ya hemos dicho también fuera de cámaras, que yo creo que el conocer nos da el poder de elegir y ese es el verdadero empoderamiento de una mujer. Sí, O sea, el conocimiento. total. Entonces, Y lo de la glucosa en ayunas que has hecho también es importante, porque muchas mujeres dicen, yo estoy bien todo el día, el problema es ayunas y desayuno, por lo que dices, ¿no? De por la mañana y porque a lo mejor se están acostando tarde y mirando la pantalla del móvil y no duermen suficiente o tienen un estrés. Muchas mujeres les das la baja laboral y se les soluciona la glucosa. es Entonces, verdad, ¿eh? ¿por qué le ponemos tantas pegas también? Si al final la diabetes gestacional puede repercutir en el parto, en el bebé, oye, pues también es prevención, ¿no? Es El fundamental eso. dar la baja, o sea, Me ha gustado mucho que hayas dado una alternativa, porque esto es válido y también es válido, y me encanta mucho la conjunción y. sí, Es válido esto y además también lo otro. No es esto o lo otro, es que vivimos en un claro, mundo tan polarizado que es o eres del team A o eres del team B, ¿no? Yo soy de todo lo que sea salud. O claro. sea, al final. Y justo hablando un poco de esto, yo sé que a ti te gusta, y lo has dicho, acompañar el parto, todo el proceso, y sé que es súper complicado, y de hecho recomienda a todo el mundo que lea, bueno, tienes muchos libros, pero a mí me gusta mucho el de Quiero ser mamá, o sea, me parece que lo deja en la descripción muy, muy bueno. Yo me lo he leído y no soy madre, o sea, me parece maravilloso. Y quiero decirte varias preguntas, sobre todo porque mi cuñada como que me lo preguntó y yo realmente no sabía y me gustaría saber, ¿se puede comer y se puede beber durante un parto? Porque hay partos que se alargan un montón. Entonces, mi cuñada estuvo como 48 horas sin comer y beber absolutamente nada porque no le dejaban. Entonces, ¿esto es cierto, no es cierto? ¿Puedo pedir algo de comer? ¿Puedo pedir algo de beber? Y luego también me gustaría que tú en tu libro tienes un dibujito perfecto. De hecho, en la página, en la parte superior izquierda de esa página tengo memoria fotográfica en verde sobre la escalera del dolor y el manejo del dolor, que tú hablas de estrategias internas de control del dolor y luego estrategias externas. Y dentro de las externas del control del dolor hablas de varios escalones donde el último, totalmente válido, pero que es el último, es la epidural. Entonces, me gustaría que contaras todo eso porque creo que esa información es fundamental para que una mujer entienda que tiene varias alternativas durante el parto. Sí. Pues sobre lo de comer y beber, ya hace tiempo que la evidencia científica, vamos, dice que las mujeres deben, no es que puedan, es que deben beber durante el proceso de parto. O sea, una mujer que está en proceso de parto está haciendo un trabajo físico, muscular, que bueno,
cuando hay estudios que miden, ¿no? Pues el gasto energético, la carga metabólica y tal, lo comparan a una maratón. Entonces, a una persona que corre una maratón, tú no le dirías, no bebas agua, no vaya a ser que luego te dé un desmayo y haya que llevarte al hospital y acabes en la UCI, ¿no? Y vayas a hacer una aspiración, porque el miedo a que las mujeres beban en el parto es que se complique todo a tal punto que vayas a una cesárea con una anestesia general y la mujer aspire. Pero es que es una mujer que está en un esfuerzo físico brutal y según está dando sorbitos de agua, es que eso ya lo está absorbiendo. Entonces las mujeres deben beber durante el proceso de parto. Es muy importante mantener la hidratación para una adecuada contracción muscular. El útero es un músculo que se va a estar contrayendo cada 3-4 minutos o cada 2 durante todo el proceso. Es fundamental la hidratación. Aparte del bienestar, porque a muchas mujeres se les dice, te ponemos un suerito y ya estás hidratada. Ya, pero es que tengo la boca seca y necesito beber, el cuerpo me pide beber. No solo la sal, sino también suplir las sales minerales que se gastan, ¿no? Por todo ese esfuerzo muscular, de la contracción muscular. Entonces, de verdad que la evidencia científica, o sea, la guía del Ministerio de Sanidad de Atención al Parto Normal es del 2010 y ya habla con evidencia científica grado A que las mujeres deben beber en el parto. En España yo creo que quedan muy poquitos sitios donde todavía a las mujeres se les dice que no pueden beber, sobre todo una vez que se ponen la epidural, pero realmente eso no tiene evidencia, o sea, deben y pueden beber. Y el tema de comer es más polémico por lo mismo, porque hay mucho miedo a que hagan una ingesta de alimentos y luego el parto se complique y acabe en cesárea y hagan una aspiración. Pero sí que tenemos evidencia científica que dice que en partos de bajo riesgo, no medicalizados, las mujeres pueden y deben hacer ingestas energéticas pequeñitas. O sea, es que ninguna mujer en pleno proceso de parto se quiere comer un cocido. Lo que quieren es un poquito de chocolate, un trocito de plátano, unos frutos secos, o sea, algo que les dé un poco de energía. Y estar 48 horas sin comer en una mujer que está haciendo un esfuerzo físico brutal, pues que la estás metiendo en una cetosis nutricional que está tirando a la pobre de todas sus reservas, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. En un parto que es tan largo, deberíamos permitirles y animarlas a eso, pues un trocito de chocolate, de frutos secos, de plátano, algo energético y de pequeña cantidad que además les aporte un poquito de bienestar. Y la evidencia científica también dice que se puede. Lo que pasa que hasta que eso llegue a la práctica en los hospitales es muy complicado, que lleguemos a lo que dice la evidencia a la práctica. Y en cuanto a la escalera de manejos para el manejo del dolor, yo siempre digo, ¿no?, en la preparación al parto que efectivamente, o sea, que hay como recursos para manejo del dolor que son como más sencillos, ¿no?, que son nuestros propios internos, y luego recursos que son mucho más potentes y el farmacológico, o sea, el manejo definitivo del dolor, cuando una mujer no quiere dolor, está cansada o no quiere sentir más eso, tenemos la epidural, ¿no? Porque realmente la respiración, el movimiento, el agua caliente, pues nos van a ayudar a llevar ese proceso de parto, a manejarlo. Muchas mujeres quieren vivir ese proceso así, lo llevan bien, ¿no?, con sus herramientas internas y, por ejemplo, el agua caliente, pues sí que les va a aportar un plus de decir, jo, me dolía un montón y ahora lo llevo un poquito mejor. Em, entonces podemos ir como ascendiendo en esa escalera, pero también yo les digo, esto son escaleras y serpientes, no tienes que ir peldaño a peldaño, apurando. Si tú estás de parto, llegas al hospital y no quieres más ese dolor del parto, que puede ser muy intenso, tú pides tu epidural y fenomenal y maravilloso, ¿no? Simplemente el parto con epidural lo vamos a manejar, deberíamos las matronas, pues aportando ese movimiento que el hecho de tener una epidural y estar en la cama te va a quitar. Entonces hay eso, pues una serie de recursos que normalmente, como el parto generalmente empieza a doler poquito y va a ir en ascenso hasta que acaba doliendo mucho, pues es la mejor manera de ir utilizando esos recursos poco a poco. Luego también yo le digo a las mujeres, aunque tú quieras la epidural desde el principio, hasta que llegas al hospital y pasas en casa un rato, porque por supuesto que vamos a recomendar quedarte en casa hasta que ese parto se establece, las contracciones son intensas, regulares, o sea, lo que intentaríamos considerar un proceso que ya ha arrancado, ¿no? Que no estás todavía en prodromos. Pues en casa vas a tener que manejar eso. Y cuando llegas al hospital y hay que cogerte la vía, ponerte un suero, avisar anestesia, pues es que puedes estar 30 minutos, una hora. Entonces, algo de recursos para manejar ese dolor sí que necesitamos. Y recursos internos son, pues eso, la respiración, el visualizar, a veces gritar, porque no es mejor pasar una contracción respirando, ¿no?, como en meditación, que es muy bonito de ver, pero que hay mujeres que cuando viene la contracción lo que necesitan es gritar, y eso es maravilloso, y dejarlo salir fuera, ¿no? Y es lo mismo, son dos formas de manejar ese dolor. El movimiento, por supuesto, porque el parto está hecho para ser en movimiento. El bebé tiene que ir encontrando su espacio a través de la pelvis, de los tejidos maternos, y si la madre se mueve, el bebé lo va a tener un poquito más fácil. Entonces, el movimiento siempre decimos, no te va a quitar el dolor, porque a veces también parece que vendemos en movimiento en el parto, ¿no?, y no te va a doler, no, sí te va a doler, pero mucho menos que si te tumbas boca arriba en una cama o si no te permiten moverte. Y luego tenemos recursos ya, pues, de acompañantes, por ejemplo, a las parejas, ¿no?, de dar masajes contra presión, porque si a ti te duele la contracción, pues la zona lumbar, y alguien te presiona un poquito de masaje, vas a contrarrestar y el dolor va a disminuir. Por supuesto, el agua caliente.
poder moverte en una pelota, poder colgarte de unas lianas, hacer cuclillas, ¿no? Para estirar toda la musculatura. Pues todo eso te va a llevar a que el dolor sea más manejable. Pero si en un momento dado o desde el principio es muy intenso, bueno, pues la epidural es ese recurso que va a bloquear la transmisión del dolor a nivel nervioso y para muchas mujeres es maravillosa. Se relajan y a partir de ahí lo ven de otro, de otro color. Me encanta y eso, y yo quiero, antes de hacerte la última pregunta, quiero reclamar un poco la posición vuestra de las matronas, porque eso solo lo sabéis hacer vosotras y creo que os merecéis ese lugar que yo creo que cada vez vais teniendo más, pero si puedo utilizar este altavoz como para usarlo eh, para todavía fomentar que haya más plazas, que salgan más cosas, porque sois súper necesarias y quizá habéis estado mucho tiempo sin ser suficientemente valoradas y yo creo que si puedo ayudar a que la gente entienda la labor tan fundamental que hacéis, pues yo estoy encantada y te quiero dar las gracias porque te estoy escuchando y digo, tío, es que me parece fundamental esto. Así que gracias por esa parte. Y justamente hablando de la última pregunta, que insisto que hablaré contigo horas y recomiendo a todo el mundo que escuchéis y lean tus libros, que son maravillosos. Quiero hablar un segundito del posparto como última pregunta y es, yo entiendo que tú acabas de ser madre, todo el mundo va a ver el bebé, todo el mundo el centro es el bebé. O sea, ¿quién se encarga de la madre que acaba de hacer un esfuerzo titánico en todos los aspectos? Porque cualquier parto creo que es un esfuerzo titánico. em, lo que le pasa, lo que siente, porque en menos de 24 horas sus hormonas pasan de 400 de estrógenos a literalmente 30, ¿vale? Que ese cambio ni en la menopausia, o sea, cero. O sea, no existe tal cambio brutal. La progesterona igual, de repente se empieza a elevar la prolactina, que no la tenía tan elevada, entonces es toda la misma vez, pum, 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 pum. O sea, ¿qué 3 consejos darías tanto a la mujer como a la gente que tiene que rodear a la recién madre para que se sienta comprendida, validada y, oye, también pueda disfrutar de la experiencia? Mm. Yo creo que es muy importante para las mujeres, ¿no? Que como el parto nos preocupa mucho y es normal que nos inquiete porque es desconocido, porque hemos oído miles de historias, ¿no? Y estamos siempre buscando mucha información del parto, dónde voy a parir y todo esto, o sea que es fundamental porque va a ser el comienzo del posparto, pero es muy importante también buscar información leer un poco de posparto o juntarte con mujeres que ya están en posparto para volver a conectar un poquito con esa realidad, ¿no? Porque realmente vivimos en una sociedad en la que no vemos criar a otros bebés. O sea, tú quedas con una amiga que ha tenido un bebé para tomar un café y lo ves un ratito, pero no te haces a la idea de lo que está pasando esa mujer en casa con el bebé 24 horas. Entonces yo creo que es muy importante que busquemos un espacio para decir, oye, ¿y el posparto qué? ¿Vale? O sea, como que anticipemos un poquito. Y después a las mujeres hay que cuidarlas mucho. O sea, esta caída hormonal tan brusca que hay, el proceso de parto, que si ha sido bueno o ha sido malo, va a influir, si tienes un desgarro o no, si tienes una cesárea de la que recuperarte, si te puedes levantar o no te puedes levantar, o sea, toda la parte de cuidados físicos, ¿no? Deberían estar pues muy cuidadas. Antiguamente siempre había familia más extensa, pues madres, hermanas, abuelas, vecinas, generalmente mujeres, que cuidaban a la mujer en posparto, de manera que ella solo tenía que estar con el bebé, que ya es todo el día cuidar a esta personita, pero ahora es como, tengo que cuidar al bebé y además tengo que seguir tirando de la vida como si no pasara nada. Ahí cuando las mujeres tienen pareja, que hay mujeres sin pareja, claro, tienen un papelón porque toda esa familia extensa que antes hacían ese papel le toca a las parejas y es así. Tienes que cuidar tú ¿no? Y ocuparte tú de toda la logística de la casa para que ella, es que estar con el bebé todo el día es un trabajazo y el bebé no quiere otra cosa. O sea, los bebés solo saben estar en brazos, no pueden hacer otra cosa, su sistema nervioso no les permite otra cosa que estar en brazos. Entonces es muy importante cuidar. Y luego dejar de juzgar, ¿no? El ir a ver a una mujer puérpera y empezar ya y le das el pecho o no le das el pecho y le das el biberón y otra vez le das de comer y por qué lo coges tanto en brazos y por qué no lo abrigas y por qué no sé qué y no te quejes tanto y que te crees que eres la única que ha parido. O sea, Tal cual. uf, es horrible, es como, no, escúchala, que te cuente, pregúntale cómo está, dile en qué la puedes ayudar, llevadle comida preparada, o sea, eso es lo mejor que puedes hacer porque no sabes si vas a desayunar, a comer, a cenar, pues tú abres la nevera y tienes comida preparada, no te tienes que ocupar de eso, ¿no? Y echar una mano a lo mejor en la logística de casa, porque las mujeres somos así, es como, pues, ves la ropa sin recoger, hasta arriba, ¿no? Y es como, es que eso todo pasa en un plano secundario. Entonces hay que escuchar mucho y dar mucho apoyo físico sin juzgar, sobre todo. Me ha encantado. O sea, dar apoyo, escuchar y no juzgar, que dices que solo necesitas que alguien te escuche. No preguntes nada, solo escúchame, ni me des consejos que no te he pedido. Sí. Pero en general creo que, y todavía más en esta etapa, así que te quiero dar las gracias y para terminar ya, si tuvieras que dar un consejo a todo el mundo que te escuchara, porque todo el mundo ahora mismo estuviera escuchando a Naza,
hombres, mujeres, madres, padres, me da igual, cuidadores de todo tipo. ¿Qué mensaje te gustaría dejar en el mundo? Pues me gustaría que, sobre todo en esta etapa, ¿no? de embarazo, parto, posparto, lactancia, que huyamos un poco de la polarización que has dicho tú antes, porque hace mucho daño todos los extremos en la idea que te quieres hacer de las cosas. Huir de la polarización, que siempre hay un punto medio, a veces un poco más equilibrado. Que si hay algo que a ti no te resuena en ese seguimiento o en esa asistencia al parto o en esa lactancia, en ese cuidado del bebé, que te escuches siempre, o sea, que busques una segunda opinión, porque las mujeres, las madres siempre tienen razón. Si una madre te dice que su bebé no está bien, que ella le ve algo, qué tal, y te están diciendo que no, pues tú busca otra segunda opinión, o sea, que se escuchen mucho y que no nos comparemos, que cada proceso es diferente, que si a tu amiga le fue bien esto y a ti no te fue bien, no pasa nada porque no somos dos personas iguales, ni nuestro entorno o contexto es el mismo. Así que escucharse, no compararnos y validar, ¿no? lo que siente cada una. Muchísimas gracias. Estaría horas hablando contigo. Os dejaré toda la información de NASA en la descripción y nos vemos en el próximo episodio. Chao.